pues muy buenas noches a todos ustedes. Este es un pequeño en vivo que vamos a hacer. Una disculpa pues aquí con María Fernanda porque me entretuve en unas cositas, pero como bien saben, este mes es la prevención al suicidio o del suicidio, que es un tema, híjole, bastante complejo. Así que bueno, pues hoy tenemos de invitada a la estudiante en psicología, que ya le falta muy poquito por terminar su carrera como psicóloga clínica, a María Fernanda Alexander. Así que pues preséntanos tus credenciales. No, pues muchas gracias primero por invitarme a estar aquí el día de hoy contigo. Y pues nada, me gusta el comportamiento humano y entonces, bueno, en esta última carrera que tengo, pues es de psicología. Ya muchos saben que también estudié relaciones internacionales y me he dedicado al visajismo por mucho tiempo. Y el día de hoy, efectivamente, como tú bien lo dices, 10 de septiembre, con un listón naranja, se simboliza el día de la prevención del suicidio. Y bueno, me encanta tocar un poco este tema contigo. Pues, igual ya lo arrancamos, porque hay mucho que hablar. Sí, es un tema complicado. Fíjate que mira, es un tema bien largo y complicado, porque hablar del suicidio no solamente tiene cuestiones legales, tiene cuestiones pues emocionales, tiene cuestiones ya muy personales, opiniones familiares, opiniones médicas. Exactamente. Y ahorita está mucho en auge este tema, no solo por la prevención y por el incremento que ha tenido pues los suicidios, y principalmente aquí en nuestro país, ¿no? Sino a manera internacional. Pero ahorita se ha estado dando mucho que hay personas que por alguna razón han decidido terminar con su vida de una manera digna, y que para que ellos puedan tener acceso a estos instrumentos, pues tienen que pasar una serie de embrollos y juicios muy largos, porque desgraciadamente no en todos los países y no en todos los estados, hablando de aquí también de México, permiten ese suicidio asistido o esa decisión de la persona de terminar con su vida por las razones que cada individuo tenga, ¿no? Entonces, tenemos por un lado al suicidio, tenemos por otro lado un delito que se conoce como inducción o auxilio al suicidio. Otro tenemos el suicidio, bueno, en este caso la eutanasia, la voluntad anticipada, y pues también el suicidio asistido, que no es lo mismo, pero que todos llevan una parte muy importante, que pues es la voluntad de la persona que está pidiendo terminar con su vida por alguna situación. No sabemos realmente el dolor o el sufrimiento por el que están pasando, y que eso es lo que los lleva a decidir pues terminar con ese sufrimiento. Tú, como estudiante en psicología, ¿qué aristas o cómo es que ves toda esta cuestión del suicidio? Mira, cuando hablamos de salud pública se refiere, el tema del suicidio en la sociedad mexicana, y me podría atrever a decirte que en prácticamente toda Latinoamérica, es un tema que no nos gusta hablar, es un tema muy espinoso. Entonces, cuando hacemos este tipo de intervenciones, los gustosos de estos temas, la gente lo quita, la gente no lo ve, porque no le gusta oír la posibilidad de que alguien en su entorno pudiese cometer un acto suicida, o no le gusta pensar en la misma posibilidad que cualquiera de nosotros pudiese tener pensamientos suicidas, que también puede ser común. No por tener un pensamiento suicida nos convertimos en entes que vayamos a cometer este acto, pero sí son pensamientos a veces frecuentes a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces no nos gusta tocar el tema porque duele, y entonces las cosas que duelen mejor no las hablamos. Es como aquí no se habla de Bruno,
una situación así, no hay que hablarlo. Sí, es que fíjate que hay algo bien importante, o sea, sabemos que el suicidio o la decisión de terminar con la propia vida debe de tener obviamente una voluntad de la persona que lo está decidiendo, que debe de ser pues obviamente expresa, tácita, espontánea, que espontánea entre comillas porque es un proceso demasiado largo por el que tienen que pasar para poder llegar a ese punto en el de decir, ya no quiero vivir en este sentido, ¿no? A veces sí, a veces no. Fíjate que aquí también tenemos una variedad. Si eres humano, cada vez estamos viendo suicidio en menores de edad, presentándose muy, muy pequeños y hasta gente muy mayor. Pero también, ¿qué pasa? Que hay veces que estamos tan desinformados que la población en general piensa que la persona que va a cometer un suicidio muchas veces es porque está pasando por un periodo de depresión mayor. Y no necesariamente. En el mercado farmacológico existen medicaciones que generan pensamientos suicidas a la primera toma. A la primera toma se te deschaveta y no tienes una enfermedad mental, sino que bueno, el fármaco es para cualquier otra patología y puede llegar a presentarse. Es por eso que muchas veces los doctores tienen que llevar un seguimiento preciso de la medicación que puede llevar a grados de angustia. En otro tipo de cosas puede ser alguna impresión muy fuerte de momento que la persona no pueda llegar a asimilarlo rápidamente. Vamos a poner que tú no tienes ninguna patología mental y tú estás muy bien, pero de repente te informan que tienes una enfermedad verdaderamente terrible y te dicen, ¿sabes qué? Pues te queda un mes. Y es una información tan terrible que a lo mejor no te queda un mes, a lo mejor te queda un año o lo que sea, pero no puedes hacerlo tan rápido la asimilación y a los 2 días te estás matando. O sea, entonces también tenemos procesos muy, muy grandes, muy fuertes, en donde las personas suicidas no tenemos además precisión. En México no tenemos como datos exactos. Al rato, si quieres, te doy alguno de los datos. Pero bueno, se habla que una persona que sí tiene un proceso con una enfermedad psiquiátrica diagnosticada o no, va a intentar cometer el acto alrededor de unas 20 veces para poder lograrlo. Unas veces consciente, otras veces inconsciente, unas veces en manipulación, otras veces no. Ahí es un mundo de casos, cada caso es muy individual, pero bueno, se habla de 20 veces, son procesos largos. Puede haber gente que lo intentó hace 2 días y lo vuelve a intentar inmediatamente, o hay gente que deja pasar grandes periodos y lo intenta. Entonces, pues no tenemos los profesionales en la salud, no tenemos como una receta exactamente de quién sería en sí el candidato preciso. Hay quienes sí lo anuncian. Ahora en las redes sociales se ha dado mucho eso, que te avisa ahí el amigo en su último post y se despide. Pero hay personas que se despiden en las redes sociales cada semana. O sea, y te dicen, no, yo ya no quiero vivir, y se hace como una cosa constante. Entonces eso también llega a confundir tanto a amigos, familiares, a los mismos profesionales. Dicen, esta sí va en serio, no en serio. Es complicado, de verdad, créanme que es un tema con muchas aristas. Sí, fíjate que la verdad sí es muy complicado porque pues yo he estado investigando mucho sobre el tema y dentro de lo que yo encontré es que hay personas que únicamente tienen esos pensamientos suicidas
Y hay otras personas que ya son los suicidas que ya llevan a cabo pues con la finalidad de terminar. Como bien dices, algunas de estas personas únicamente lo intentan porque de alguna manera tienen que sacar todo ese dolor o eso que traen ahí que no les permite estar claros en ciertos momentos de su comportamiento, que no saben cómo enfrentar pues sus emociones probablemente o alguna situación que traigan. Y la mayoría de los que sí son suicidas ya como tal, no lo anuncian. Ellos, tú los puedes ver ahorita, te saludan muy bien y a los 5 minutos es, ¿qué pasó, no? Sin embargo, como bien decías, en este mundo del suicidio siempre se ha tenido una cuestión ahí bien extraña, ¿no? Una, porque es siempre la familia o la gente cercana a una persona que sufre pues estas dolencias y tomar esta decisión de decir ya no quiero vivir o ya no tengo ganas, ya no le encuentro sentido. En vez de tratar de entenderlos, de hablar, de saber qué les está pasando, casi siempre los critican, ¿no? O los juzgan, ¿no? Es de, ay, échale ganas, pero si tienes todo, sí es cierto, probablemente puede tener muchas cosas, pero no saben que a lo mejor una emoción de la niñez o una situación que vivió apenas, o algo que a lo mejor no esté funcionando bien en su organismo, puede provocar también estas cuestiones psicóticas o bien estos pensamientos de autolesionarse, ¿no? Por ejemplo, me dio un poco de risa esto, porque fíjate que se ha combinado mucho esto de que la persona te diga, échale ganas, y entonces hay memes, ¿no? Con respecto a esta frase, échale ganas. Oye, pero también entonces, ¿qué quieres que te diga la persona? Porque, o sea, hablamos como si entonces debiéramos de saber todos cómo aconsejar a la otra persona, ¿sí? Cuando tenemos una educación prácticamente nula de la salud mental, cuanto y menos cómo te voy a aconsejar. Y fíjate que yo no estoy tanto en contra en sí de tal échale ganas, porque al final de cuentas esa persona que te está diciendo eso, de menos te está escuchando. Uh-huh. Entonces, ahora los que decían échale ganas y se quedan limitados, dicen, pues ahora qué digo, mejor no digo nada. Y a veces no decir nada sale peor que un échale ganas. Pero es que ahí, ya sabes cómo está lo políticamente correcto e incorrecto. Entonces, hasta con tus limitaciones decir, oye, pues trata de echarle ganas, vamos a ponerle, hasta eso ahora resulta mal. Cuando además, en algunos casos, déjate digo que si una persona muy querida, muy apreciada para ti, te motiva a ponerle pila, sí puede funcionar. Entonces son frases que a veces, no sé, las condenan nada más por condenarlas. Fíjate que acá tenemos dos cosas bien interesantes en el suicidio. Como en el primer momento te decía, el silencio. El silencio, la persona no te avisa que se siente mal. No lo dice. Hay una parte. Hay otra parte que sí, todo el tiempo está quejando y te está anunciando. Es que yo me voy a matar. Pero, fíjate que acá del otro lado, los que deben hablar del tema, vamos a ponerlo que no siempre el hablarlo es lo positivo. No siempre hablar del tema es positivo y quiero acá compartirles esto. Hay un filósofo que se dedicó a estos temas de apellido Phillips y él empezó a analizar cómo los medios de comunicación tomaban las noticias del suicidio, porque al final de cuentas el pueblo en general, la población, se entera de esto y causa un verdadero frenesí de enterarte
que alguien lo comete. Se vuelve como algo muy antojadizo para la cinematografía, para el teatro. Entonces, por ejemplo, Marilyn Monroe, Robin Williams, la gente quiere enterarse de cómo fue, en qué momento, por qué lo hizo, qué tenía, cómo era su vida, por qué lo llegó a cometer. Entonces, pues los periodistas, como saben que ahí está la nota, informan. Pero en ese momento que informan, desinforman. Y entonces, en este estudio muy interesante, resulta que después de que se anuncia que Marilyn Monroe se mata, y cómo se mata y cómo queda en la cama, ¿no? Una serie de mujeres reproducen el matarse como ella, porque se romantiza. El suicidio por imitación. El suicidio por imitación. Y eso es porque está en los medios. Está en los medios mal, porque aparte es como si fuera una muerte muy hermosa. Cuando hay veces que no necesariamente, porque muchas veces causa dolor, muchas veces estarte estrangulando no es tan sencillo, etc. Pero también tenemos estas páginas que te dicen cómo. O sea, paso a paso para que no falles, ¿no? Entonces todo esto no está regulado. O sea, cuanto y menos, ¿no? Si un famoso se suicida, y sí se ve una alza en cómo si se habla y se habla mal, en lugar de por haber tocado el tema, disminuiría, no. Entonces, es ahí también cuando el Estado, la salud pública sí tendría que tomar como cartas en este asunto y ver en sí la información que sale, cómo sale. Pero también hablar de prevención, en la información es mucho dinero. Es mucho dinero, y además de las cifras, no creas que son el año pasado, en el 2023, te voy a decir la cifra precisa de la cantidad de personas a las cuales nos estamos refiriendo con estos actos, pues tampoco representan a la mejor de gran interés para cuando hacen los programas de salud pública, para tomárselo muy en serio. Mira, el año pasado se murieron, o se tiene registrado, alrededor de 8,000 casos, 8,500 casos alrededor, 2023, teniendo otras patologías con casos mucho más elevados de muerte. Entonces, bueno, pues también la salud pública va tomando en consideración en dónde está el mayor riesgo. También nuestro país, fíjate que está aumentando muy rápido, porque de cada 100,000 habitantes, más o menos corren el riesgo un 10.5. Pero esto se va haciendo muy rápido, se ha subido un 50%, va extremadamente rápido en los últimos 30 años. Sí, y más ahorita, fíjate que con las redes sociales hay algo bien importante. La violencia, los traumas, enfermedades, situaciones que la gente vive en general, siempre han existido. Sin embargo, desgraciadamente ahorita con estas nuevas técnicas de educación, de sobreinformación, muchas veces estas nuevas generaciones no tienen como esa fortaleza de no tomar tanto en cuenta todo lo que pues se dice de ellos en redes sociales. Entonces yo me he dado cuenta que ahorita el incremento de este tema del suicidio se debe mucho a esta violencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente que opina o que ataca o que llega a hacer algún comentario desatinado,
lo hace de tal manera en que trata también de sacar toda su psicosis, todo su estrés, que no puede sacarlo en persona, que no tienen ese valor o esa valentía de poderlo decir en persona. ¿Y qué hacen? Pues lo hacen en redes sociales, pero eso también provoca a que muchas personas terminen por tomar la decisión de suicidarse. Entonces yo estaba viendo ayer en una de estas páginas de INEGI que decía que el 62% de la población femenina en nuestro país se está suicidando o hace intentos de suicidio en mujeres. Por una ruptura amorosa en donde su expareja tiende a decir en redes sociales situaciones como de que ella fue la mala, exhibirla. 2. Tenemos ahí situaciones desde, por ejemplo, exhibición. Exactamente. Exhibición de un montón de cosas, ¿no? Exhibición de fotografías íntimas, exhibición de conversaciones, exhibición de muchísimas cosas. Sí, además esto está documentado. Del suicidio vamos por amor. Sí. En muchas cosas en este tipo sí hablamos que podría tener una prevención muy adecuada si se tratara desde tempranas edades y se conversara de esto, del proceso hasta neurológico del amor, como algo de esto te va a pasar a ti, y entonces en tu cerebro puede pasar esto y esto, y si hay una decepción, puede pasar esto. Pero como no existe ninguna de estas situaciones, pues sí, y además lo tenemos a lo largo de la literatura, a lo largo de todo, ¿no? Tenemos a Romeo y Julieta, ¿no? Es de los principales libros donde se romantiza una especie de relación disfuncional, en el cual te dicen, ay, pues mátate por amor, porque aparte eran unos chamaquitos, unos chamaquitos, como si ya nunca jamás, ya no iban a encontrar el amor. Si no eran ellos, no era nadie, y si no, me mato. Así es. Y sí lo tenemos registrado, o sea, a esas primeras edades, también el cerebro funciona muy diferente, ¿no? El amor va cambiando a lo largo de la vida, no es lo mismo tu primer amor que te puede de verdad devastar, a otras edades que dices, pero así y otras no, porque también tenemos a gente ya 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y 90 y más, ahora sí que a los 90 y más, que también sufren por amor y dicen, ¿sabes qué? Si me pones el cuerno, si yo me mato. Y también acá tenemos una situación multifactorial, porque también es genético. Sí. Y entonces se van armando, es como si fuese una receta de cocina. Y se van uniendo los elementos. No es lo mismo que tengamos a una persona que su abuelo se suicidó, su papá se suicidó, porque tenemos esas historias, esas familias en donde se han cometido intentos de suicidio, y aparte hay cosas multifactoriales, y entonces al otro va en el avión y casi se estrella, y luego se le muere el hijo, y luego se le muere el perro, y luego lo corren del trabajo. Entonces también se van uniendo muchos factores. Pero te digo, no siempre. Sí. No siempre es así. No siempre, y por eso debemos de tener como muchos cuidados, porque hay cosas que sí se ven, o sea, entre las primeras cosas que se ven, que además muchas de las personas que cometen suicidio, un alto porcentaje vive en soledad. Entonces no tiene una red de apoyo que esté viendo lo que está pasando en el domicilio. También es un poco complicado, porque te dicen, mira, si tú ves que tienes un familiar que no se está concentrando,
que no se está metiendo a bañar, que se la quiere pasar en la cama, que está muy irritable, que algo está pasando. Sí, pero también hay mucha población que precisamente la soledad hace que caiga en otra depresión, ¿no? Entonces no hay quien tenga alertas. También hay algo que algunos programas, el programa mejor calificado en el mundo por suicidio, que puede sonar contradictorio porque también es uno de los países que tienen alto grado de suicidio, es Japón. Y precisamente han invertido muchísimo en esto, pues porque tienen una gran cantidad de demandas a ponerle, ¿no? Pero allá sí, o sea, tienen un teléfono directamente para ellos, hay un equipo de trabajo. Acá es complicadísimo. Porque es que mira, sí, perdón. El equipo de salud, no te creas que uno estudia psicología y sale inmediatamente preparado para atender a un suicida, ¿eh? No. Es acá como en tu caso, que ya quieren acá que ya seas jueza en cuanto sales. Así es. No. O sea, es una preparación muy específica. Y entonces, imagínate, y ahorita debe de haber personas en este horrible paso, ¿no? El médico general no tiene una situación específica para recibir a este paciente. El psiquiatra sí bastante, está mucho más cercano. Pero el enfermero, se van formando de acuerdo a la práctica. Pero a veces son tantos pacientes que llegan con una cosa, con otra cosa, que todos quedan como en el mismo lugar. No hay un traslado, ¿no? O sea, si se salva la persona porque, no sé, se cortó las venas, su prioridad es salvarla, pues se da de alta y muchas veces no hay ese seguimiento psiquiátrico como debería, por N cantidad de cosas. Sí, fíjate que aquí nos pregunta Reina de Corazones Montenegro, ahí está, esta muchachita. Un beso a Reina. Un beso. ¿Cómo podemos saber si tenemos anedonia? Bueno, es si nos puedes. Acá, mira, te voy a decir algo. Si tú tienes duda, si hay algo que te mueve, es porque muy posiblemente no hay que ponerle a veces el título a las cosas, porque todo puede ser peligroso. O sea, no porque esté triste no es peligroso, no porque esté deprimida no sea peligroso. La depresión tiene diferentes niveles. Entonces, no porque uno esté súper deprimido puede tener un problema extremadamente grave, y alguien porque esté solamente triste no sea grave. Y acá muchas veces la misma sociedad quiere tenerte en un concepto y poner así es grave o no es grave, y no, es como bien individual, bien individual. Entonces no hay que preguntarse si tienes o no tienes. Si a ti ya te brinca algo, si estás observando que una persona ya tiene algo que no cuadra, hay que seguir a nuestro instinto. De verdad, porque el cerebro es muy inteligente y te alerta. Pregunta, o sea, te dice, ¿y si tengo? ¿Y si esto es grave? Entonces, más que ponerse, tengo este trastorno, y además está muy convencido que el tener o no tener no te debe de poner en un catálogo. No porque una persona en un momento esté triste o tenga depresión, significa que va a ser depresiva. La depresión en sí... No. Entonces, si nos está preguntando si por algo alguien a su alrededor,
vas directo a terapia y ver qué está pasando. Así es. Ahora, para entender la anedonia, realmente yo ya me he puesto a estudiar, también lo he platicado con el psicólogo y demás, ¿no? Por lo que sabemos, la depresión es una enfermedad ya, un trastorno, es un estadio de tristeza, ¿no? En el cual ya la persona no disfruta como antes de hacer pues actividades y va perdiendo el interés. Sin embargo, pues tú como especialista en la salud, y bien lo dices, la depresión va por grados. Sí, si y no. Sí y no. Porque fíjate, aquí es algo bien interesante, y fíjate qué bueno que está tocando este tema porque está muy vinculado con lo que estamos hablando. Es una pregunta muy importante. Hay muchas veces que se piensa que tiene que tener todo el catálogo de síntomas para que entre dentro del diagnóstico. Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque los encargados de la salud mental nos basamos no solamente en el síntoma, no solamente los síntomas, y a mí por eso no me gusta mucho decir, mira, si tú tienes A, B, C, D, F, G, seguro tienes. Porque no va tan así. Si fuera tan así, entonces cualquiera te diagnostica e igual no. Acá entra una serie de factores como, ok, si yo te digo, por ejemplo, ¿sabes qué? Es que aquí tenemos que uno de los síntomas de estar deprimido es que a ti te duela todo el cuerpo, porque la tristeza causa un dolor de cuerpo. Y entonces la persona que me está oyendo, que me está consultando, dice, claro, a mí me duele el cuerpo, lo tengo. Y resulta que no, que esta persona lo que tenía era otra patología y que por eso le dolía el cuerpo, porque resultaba que su cuello estaba rectificado y como se la pasaba todo el tiempo con el celular así, a la otra le dolía todo el cuerpo. Entonces, tenemos que hacer una serie de observaciones. ¿Qué edad tiene? ¿Qué medicamentos está tomando? Porque hay medicamentos que hacen que te duele el cuerpo, ¿eh? Y que te den ansiedad, de hecho. Que te marean. Sí, te marean, te dan ansiedad, te dan taquicardia, te atacan en temblores involuntarios en tu sistema nervioso central. Y yo lo digo porque yo hace tiempo, en algún momento, unos medicamentos, por ejemplo, a mí la butiolicina me da ataques de ansiedad. Yo no puedo tomar butiolicina porque, por ejemplo, a mí me dan ataques de ansiedad, me deja sin vista, me deja temblorosa como 3 meses. Entonces, ese medicamento... Cada caso es único. Exactamente. También es la presencia del tiempo del síntoma. Uh-huh. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, una persona lleva una semana sin quererse bañar, porque está muy triste, porque tronó con su novio, es, digamos, hasta cierto punto normal. Pero porque si me llega alguien que lleva 2 años que no se puede meter a bañar, entonces el síntoma es el mismo, digamos, la acción, el comportamiento. Pero aquí también vemos el tiempo, también vemos la edad. No es lo mismo que una persona no se quiera arreglar para salir teniendo 14 años que una persona que ya no se quiera arreglar tanto si tiene 98 años. Entonces, los síntomas van de acuerdo a la edad. Los síntomas además se ven en cada caso personal, si la persona está enferma de algo, si ha llegado a presentar previamente situaciones de depresión o no, si es su primer caso de depresión, si hay un motivo aparente por el cual ella misma reconoce, o más bien las personas reconocen, ¿no? Pues es que se me murió mi mascota. Es algo muy doloroso, ¿eh? La pérdida de mascotas causan depresiones severas. Sí.
Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que alguien se le haya acabado de morir su mascota que alguien que no reconozca y dices que yo me siento triste y no sé por qué. No lo sé porque no me pasa nada, tengo un buen trabajo, mi pareja está estable y yo siento que no puedo. Entonces hay que ver también si su sistema límbico está bien o no está bien. Y es por eso que ahora, afortunadamente, en cuestiones de salud mental, cada vez se apertura más a que sea multifactorial, a que el psiquiatra, neurólogo, psicólogo trabajen no únicamente esas 3 disciplinas, sino que estemos aliados hasta el gastro. Hay, por ejemplo, periodos, no se me espanten a los que tengan, hay veces que pasa, hay veces que no, pero por ejemplo, si tú tuviste un infarto al miocardio, muy seguramente vas a tener una depresión, que no es asociada por una enfermedad mental per se. Entonces, todo eso, por eso le contestamos a Reina, largo, pero seguro, si tiene otra duda que nos diga. Dice pero que sí, las emociones enferman, sí. Las emociones se enferman a veces, pero las emociones no enferman. Fíjate que todas las emociones tienen un porqué. Y hay veces que nosotros nos queremos hacer enemigos de nuestras propias emociones. Y no, cuando nosotros aprendemos a querer a cada una, y hasta dices, pero es que ¿por qué te voy a querer, enojo? ¿Por qué te voy a querer si me hace sentir muy mal? De verdad que sí, porque él te está alertando de aléjate de aquí. Nada más que muchas veces nosotros no las escuchamos y somos muy necios. Pero son sistemas de alerta que además los tenemos desde siempre. Desde que el ser humano es ser humano. Y de verdad que somos una máquina muy hermosa. Muy hermosa. El otro día me preguntaba a alguien, como también ves que llevo todo lo de visajismo. Sí. Alguien cuando tiene unos niveles de estrés muy avanzados que también, fíjate que hasta se implica en el suicidio, porque puede ser una alerta de a mí me está ya estresando esto, se empieza a caer el cabello. O sea, el cabello alerta, algo está mal, algo me está pasando. Fíjate, que eso lo tenemos desde que nosotros estábamos como changuitos. O sea, porque había que correr. Si tú ves a tu gato y se le prende, o sea, se espanta y se le ponen los pelos de punta, es para perder peso, para que puedas correr más rápido, para que ventiles, para que corras. Nada más que ahora, pues seguimos teniendo ese tipo de situaciones, y pues no nos podemos echar a correr. Exactamente. Ahora los jefes son como los nuevos bisontes que se nos echan encima y pues no le podemos correr al jefe y nos estresa. Pero a medida que vamos reconociendo, que además es trabajo, pero vamos reconociendo las emociones, las vamos sí o sí ir manejando. Es que fíjate que yo considero, perdón que te interrumpa, está bien no estar bien. Yo siempre he sido de esa idea que el hecho de no estar bien también está bien porque reconoces que no puedes estar todo el tiempo feliz y que va a haber situaciones pues en las que no siempre vas a estar riéndote, te vas a sentir como que satisfecho de todo, porque hay situaciones fuera de tu entorno, situaciones dentro de tu entorno que te pueden hacer sentir triste, ¿no? Bueno, eso lo considero yo, como bien lo dices, la presión del trabajo, el jefe, las amistades, entre otros factores, ¿no? Entonces, sí es las amistades, las no amistades. Las no amistades, de hecho, sí, o sea, ahora que yo me he puesto a estudiar mucho toda esta parte, te das cuenta cómo muchas de esas gentes que son las no amistades invierten demasiado tiempo en tratar de hacer que el otro esté deprimido porque se reflejan
en esa persona, que no quieren que esa persona trate de salir adelante o pueda estar bien, que hacen todo el intento de manera ya sea directa o indirecta, de que esa persona siga en ese estadio de tristeza, de melancolía, de perder esas ganas, de decir, ay, güey, es que me van a si hago esto, híjole, me van a decir esto, y qué tal y si le caigo mal, y qué tal y si esto. Entonces tu cerebro, como es una esponjita, se empieza a llenar de esos pensamientos que pues a la larga pues van a hacer que tú tengas, híjole, hay unas situaciones contigo misma en las que no puedes reconocer, como bien dices, esas emociones, ¿no? Fíjate que ahorita tocaste un tema bien importante, en el sentido de cuánto nos importa el otro y cómo llegamos a no ver soluciones. Y de verdad que llega a pasar a todos en cierto momento. Y una de las causas que puede, por ejemplo, llevarnos al suicidio es de verle o sentir que le debemos dinero, por ejemplo, en este momento al otro. Esto pasa mucho más en hombres que en mujeres, ¿eh? Esta sensación de sentirse perdido porque debe $3 millones y entonces se mata. Lo vemos porque también el suicidio está en todas las áreas económicas. Sí. O sea, el rico se mata y el pobre se mata, ¿no? O sea, eso no es de dinero. Entonces, vemos historias de grandes multimillonarios que por hacer mal una situación y sentirse presionados por esta sociedad, por el otro que está por perder prestigio, mejor se matan. Gente que ha cometido fraudes y se mata antes de pisar cárcel. Y aquí te estoy hablando no de situaciones de que la persona estaba deprimida, ¿sí me explico? Sí. Por eso te quiero llevar a no nada más es que acá el que esté deprimido se va a matar. Acá tenemos una serie de cosas. Pero sí hay que aprender, y mientras más pequeños lo aprendamos, es mejor, que la opinión del otro es la opinión del otro. Y que a cada problema hay una solución. Y a cada situación sí hay una manera de asimilarlo y de tratar de comprenderlo. ¿Cuesta mucho trabajo? Sí. Sí lo cuesta, pero sí es posible. Ahora también acá, como tú mencionas, tenemos una serie de cosas que nos influyen demasiado. Como por ejemplo es estas series de chavitos de Netflix, ¿no? En donde bromas muy pesadas, y claro que te van a supermover, o sea, pueden destruir la psique de cualquier otra persona, ¿no? Pero no está, digamos que no está regulado todo ese contenido a cómo puede estar dañando a nivel social la psicología de las personas. O sea, sí, pero si nos vamos a esto ha sido siempre. Sí, de hecho sí, nada más. ¿Cuántas veces podríamos ver repetido a la historia? Digo, a lo mejor, y debe de haber estudios de esto, ¿cuántos se habrán matado como Romeo y Julieta a lo largo de...? Yo recuerdo que en los 90, si no me recuerdo, fue en los 90 o 2000, cuando salió Leonardo DiCaprio con esta chica que no recuerdo su nombre. Oh, sí, bien guapote, donde hacen estos personajes, ¿no? Romeo, Julieta, Montesco, Capuleto, se matan. Y yo recuerdo que muchas parejitas en ese entonces, y yo no estaba, digo, sí tengo mis años, pero pues tampoco estaba tan grande, que se sentían como Romeo y Julieta. Y yo recuerdo por ahí que hubo 2, 3 casos esporádicos de los que se habló poco, pero en ese momento sí se habló,
porque eso ya lo habían romantizado y gente muy joven, o sea, chaviquitos, 15, 16, 17 años, que sentían que se les iba a acabar la vida y trataban de suicidarse, pero por algún motivo, razón, no sabemos si divina o no divina, o la intervención que hayan tenido, no lograron por quitarse la vida, pero ellos lo hicieron únicamente por imitar esa parte de la muerte romantizada, ¿no? De decir, nuestro amor es como el de Romeo y Julieta, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, mira, otra cosa que antes de irnos no quiero dejar fuera de esta conversación es lo que pasa no solamente en la mente de la persona suicida, sino del entorno de esta persona. Porque al final esta persona termina el día que decidió, muchas veces de la manera que lo decidió, pero acá queda muchas veces una familia, queda muchas veces vecinos, vecindario, y de verdad sí afecta. Es un acto que sí impacta. Por algunos, pues incluso hasta mal visto, por momentos no se dejaba enterrar en los panteones a quien hubiese cometido tremenda situación, cosas así, ¿no? Entonces ya desde ahí, la familia entera quedaba mal vista, porque alguien de su familia había llegado a tomar esa decisión, ese gran pecado mortal. Entonces, imagínate cómo se sentía el entorno familiar, y ahora aún en este momento sigue siendo muy desgarrador, sí, porque el otro se siente a final de cuentas hasta responsable, y sí necesita, en esta situación sí se necesita una atención profesional. Fíjate que aquí la última pregunta me dice, ¿depresión y suicidio también se relacionan con las hormonas? Sí. Yo me imagino que hombres y mujeres. Yo quiero pensar que nos pregunta en general. Sí y sí. Porque tenemos un proceso. O sea, nosotros somos un todo. Nosotros no podemos estudiar un sistema individual al otro, porque no funcionamos así, aunque así nos los explican en la primaria. Entonces nos explican sistema circulatorio, ya vamos, sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema respiratorio, pero todos los sistemas, todos están en las todos. Entonces, sí, efectivamente, cualquier sistema que falle va a afectar a los otros. Y sí, puede llegar a afectar mentalmente, o sea, era lo que te comentaba. Hay trastornos depresivos provocados por en el sistema cardíaco. Ahora, eso no significa que si alguien tiene un problema hormonal, va a ser suicida, porque no, o sea, es multifactorial. O que todos los suicidas tengan un problema hormonal, no, pues tampoco. Pero sí, tenemos visto que personas que tienen, vamos a poner, una irregularidad en su periodo, y que empiezan, que pueden ser irregulares, y empieza una depresión combinada al sistema hormonal, como también combinado con el sistema ambiental, porque ¿qué persona va a estar tranquila si tiene cólicos 15 días de cada mes? Obvio, ¿no? Obvio, se te va a botar la canica. El dolor físico causa de verdad que la psique se dispare, ¿eh? Y hay dolores menstruales que no te quiero decir, pero tú ya no quieres estar aquí.
Entonces, imagínate que esa persona tenga ese dolor durante la mitad del año. Claro que hay que tratarse, claro que necesita atención psicológica y necesita atención de experto, ¿no? En este caso, de ginecólogo y ver, o sea, lo que está pasando. Pero no significa que eso per se te va a llevar a suicidio. O sea, te digo, es multi, pero sí. Sí, es que mira, el suicidio, como bien dices, no siempre es por una depresión. O puede ser por alguna situación genética o que tu cerebro por ahí esos neurotransmisores no estén funcionando bien o te haga falta producir más melatonina, más serotonina y a lo mejor tu cerebro tiene más cortisol que debería de tener, ¿no? En este sentido. Es que fíjate que también pesa a veces mucho también la situación cultural en la cual te encuentres. Vamos a poner en Japón los samuráis. Si perdían esta situación de dignidad, vas y te matas porque no, digamos, no eres digno de vivir. Y eso te lo inculcan pues desde que vas estudiando para ser samurái, ¿verdad? Que no necesariamente el samurái tiene problemas hormonales, tiene problemas de depresión, no. Entonces por eso lo que les quiero dejar acá es que no nos vayamos como con una receta ni estigmatizar. Tampoco podemos minimizar, porque eso también mucho minimizamos a las personas, a las que nos están avisando constantemente, ¿no? Todos tenemos amigos en redes sociales, están quejando de la vida. Y entonces uno como que se acostumbra esa es la que siempre tiene broncas, ese es el que siempre, y no va a pasar nada. Como que sabemos que va a seguir así, y no, puede llegar un día en que reviente la bomba. Pero también muchas veces tenemos aquel que todo es bonito y entonces en todas sus fotos es feliz y está viajando y gana mucho dinero y pone blas acá. Y resultó que pues ese fue el que hizo una super tranza que debía $80 millones y va de un día para el otro, ¿no? Entonces realmente no tenemos una receta. Lo que sí podemos ver, y los que tienen hijos, sí hay que estar muy atento de ellos, es que sí se pueden ir presentando medidas de alerta, focos rojos, y sí hay que atenderlos. Bajas en las calificaciones, algo que es muy importante observar en cualquiera de las edades, pero que se está presentando en menores, la autolesión. La autolesión sí es muy importante que inmediatamente se acuda a un experto de la salud mental. Uh-huh. Porque ahí sí nos está alertando ya de cosas importantes, ¿no? Y además, en un accidente puede pasar una verdadera desgracia. Uh-huh, porque se van cortando más y más. No, eso no se puede dejar. O sea, de lado, y porque de verdad hay mamás de, no, pues es que está nervioso y entonces se pica con la pluma. Es que está nervioso y entonces ya trae hasta acá el sangrado del dedo porque se muerde y se muerde la uña y no pasa nada, nada más se muerde y entonces después se quita las cicatrices. No, ahí sí mucha atención. Ok, digo, sí tiene mucho que ver y es un tema yo creo que muy largo. Ojalá y ya después podamos ahondar un poquito más, digo, una disculpa, tuve aquí unas cuestiones. Y mira, ya se nos fue en la guaraguara. ¿Saben qué también otra cosa que deberíamos de tener en consideración? Que muchas veces no se tiene un protocolo en los lugares donde se comete el suicidio. Hay lugares muy antojadizos. Y hasta por ahí, no voy a decir los lugares, ¿no? Pero dicen, métete a tal bosque y ahí mátate. Y de verdad los hay, ¿eh? Sí. Porque ahí es como el lugar donde es el suicidio. O el bosque, o... El mismo metro. O sea, lugares donde debe de haber
todo un protocolo de seguimiento y dónde debería de haber cuestiones de prevención. Porque sí, o sea, hay estadísticas en dónde es donde la persona con ciertas características va a cometer estos actos, ¿no? Las personas que estamos viendo, es mucho mayor la cantidad de hombres que se suicidan a nivel mundial. Pero también tenemos, por ejemplo, de la comunidad LGTB+, LGBTQ y más, hasta ahí, porque también, y en mucho es por presiones sociales. Cada minoría tiene su propia condición y van presentando diferentes características. Pero bueno, así, este 10 de septiembre. Desgraciadamente, híjole, este 10 de septiembre yo pienso que no debería de ser nada más un 10 de septiembre. Yo considero que esta cuestión del suicidio, de su prevención, de hablarlo, debe de ser todos los días, ¿no? Aquí nos dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien que quiere suicidarse? Mira, acá yo te lo voy a decir. Hay una cosa que nosotros podemos hacer, que es escuchar y abrazar. Si esa persona le acepta el abrazo, acepta el yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque el abrazo de verdad que genera muchas cosas en el cerebro. Es una caricia, un abrazo, es mucho, muy importante. Y escuchar. Pero no va más allá. Y por eso te digo, no hay que sentirnos a veces responsables de todo. ¿Ve? Entonces, para eso hay profesionales de la salud, para poderlos ayudar. Entonces, lo mejor es tratar de encaminar a esta persona a tomar y a reconocer que hay un problema. Y además buscar de dónde viene el problema, porque te digo, no siempre es psicológico, no siempre es mental. Hay que ver qué medicamentos. Hay medicamentos que te digo, con tomas continuas los pensamientos suicidas se presentan. Combinaciones de medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos que generan eso. O una persona que pudiera tener una tristeza o una depresión grado 1 o grado 2 que es moderada y va al centro de salud o algún médico del gobierno y te atienden a veces por o cualquiera. Y a veces los médicos, en vez de hacerte un historial clínico, pues tómate esto, y te mandan un medicamento que tú no sabes si ese medicamento es en la dosis correcta para ti, porque muchas veces no hay psiquiatras. No, mira, tú te estás yendo a la cosa así. No, muchas veces también es que el paciente, luego a los profesionales de la salud nos quieren echar la culpa de todo, y no, y fíjate que no, porque muchas veces nosotros, mire, usted así, y te lo juro, que en consulta te llega el que fue con el psiquiatra, y es que me mandó mi ansiolítico, y entonces me lo tomé. Pues me dijo que 3 gotas, pero como yo sentía que no, me tomé 20. Ay, pero ¿cómo? O sea, ¿usted solo? Sí, pero aparte después me fui a una fiesta y me tomé 3 chelas y ahorita ya como que siento que estoy pensando que si mejor me avento del edificio. No, o sea, también, o sea, ¿sí? Pero sí, lo que se debe de hacer no es tirarle al ser el Salvador, al ser el Superman, no, de verdad no. Tratar de acompañar a esa persona lo más que se pueda. También siempre cuidar nuestra integridad. ¿Sí? Siempre cuidarnos a nosotros mismos, porque también, o sea, si alguien ya está con el cuchillo y así, tú se lo quieres quitar y va a pasar una desgracia, ¿no? Entonces tampoco puedes estar ahí de valiente, porque en vez de un muerto van a acabar 2 o 3, 4, o sea, no. ¿Sí? Entonces, sí se presenta la oportunidad de escuchar, abrazar a esa persona y darle el acompañamiento. El grupo que va a estar con esta persona alrededor, que se sienta acompañado,
es mucho, muy importante. Entonces, el estar presente es más que suficiente. De verdad, porque no puedes hacer más allá. Imagínate si todas las personas pudiésemos salvar al otro. No, pues no pasaría nada. Para eso están un equipo de salud que créeme que son años de preparación y así todo puede pasar ciertas situaciones que quedan fuera de nuestras manos, ¿ves? Por muchas razones. Puede haber alguien que de verdad esté con alguien muy preparado, que tenga un doctorado, que sea pero una cosa excelente y se le llegue a suicidar a un paciente. Y no por ello es mal profesionista, no, que es multifactorial, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, pues eso. Sí, es bien complejo porque, pues, ahorita ya, no en todos los países, pero en algunos, se ha podido regularizar esta parte de lo que es el suicidio, ¿no? De cuando ya una persona dice, ya está aquí porque a lo mejor padezco tales enfermedades, tengo tal trastorno de la personalidad o porque ya no quiero vivir. Y hay países que te permiten a ti tomar la decisión de decir, ok, quieres terminar con tu vida, te lo voy a permitir con ciertos requisitos en el que te va a hacer de una manera digna y el servicio de salud te va a proveer de, ¿no? Pero para eso han tenido que meter, infinidad de juicios. Por ejemplo, aquí en México, para lo que es el suicidio asistido, es decir, que tú lo hagas, pero que el servicio médico o el servicio de salud te dé a ti los medicamentos con los que tú vas a llevar a cabo tu propio suicidio, pues únicamente son en algunos estados, no es en todos. Por ejemplo, es en Ciudad de México, Estado de México, y bueno, pues en este sentido sí hay muy pocos, de verdad, pero pocos estados de la República que permiten a ti que lleves a cabo un suicidio asistido sin que haya una averiguación o consecuencias, incluso lo que le llaman la voluntad anticipada o la muerte anticipada también, que ahora se permite hacer mediante un formato en el sistema de salud y el cual se lleva ante un notario para certificarse. Entonces, ¿sí? Y así quién sabe cuántas cosas más irán pasando a lo largo de los años. En el avance de también en esta cuestión ética, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. En qué momento sí, qué momento no. Así nos encontramos y pues hay que dedicarle un poquito más de tiempo, de trabajo con nosotros mismos, con el acompañamiento hacia otros que estén pasando por un mal momento, el que sea por el cual tengan ese motivo, ¿no? Para pues dar por terminada con su vida, tratar a lo mejor de acompañarlos, de darle algún consejo de una manera sutil que no lo sienta a manera de agresión o que minimiza su sentir. Y si no, pues la aceptación al final del día para los que se quedan aquí cuando pues ya la persona ya no tiene vida, ¿no? Sí, pero pues bueno, de verdad que yo acá les dejo un mensaje, si como dicen al final de las series de Netflix, esto donde si tú o algún familiar tienen algún problema, por favor acude a tu personal de salud más próximo. Y de verdad, créeme que si no tienes un psicólogo o un psiquiatra próximo, córrele, pero aunque sea al médico general. Sí. O sea, porque él va a saber también más o menos ubicarte hacia dónde. O sea, analizarte. Sí, el chiste es no minimizar la situación y acompañar a una persona. Y de verdad que también hay casos de personas que solas
y sin nadie y demás, también salen adelante, ¿eh? Uh-huh. O sea, y entonces, pues bueno. ¿Verdad? Pero bueno, y ahora sí, para terminar, pues yo también les dejo el consejito. Hay una línea aquí para dentro de la República Mexicana. La línea de la vida es el 800-911-2000. Esa línea es por si no tienes un familiar o amistades o alguien que te apoye y ya estés pasándola muy mal. Si no tienes un lugar, como bien dice María Fernanda, donde acudir, puedes hablar esta línea y ellos te van a atender y te van a canalizar. No hay que minimizar las emociones y a veces está bien no estar bien y reconocer que necesitamos o necesita la persona ayuda para pues entender qué es lo que está pasando y también, bueno, pues darle ese acompañamiento para que al final del día esté más claro y pueda tomar una decisión más adecuada de si seguir o ya no seguir, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí ya, muchísimas gracias, María Alexander. Una disculpa que iniciamos tarde, de verdad estoy muy, muy apenada, pero... No, pues que había miles de personas que estaban esperando que entráramos, ¿y tú? Sí, no, una disculpa, pero me ocupé hacer una pregunta. Eso, la verdad, a mí me da un montón de siento bonito en mi corazón. Sí, no, la verdad, así que pues muchísimas gracias a ti. Ojalá y podamos hacer una segunda parte. Ya prometo que la siguiente, pase lo que pase, estoy a tiempo. De verdad, una disculpa, pero llegó la doctora y sí, eso aquí es. Tema. Vamos a hacer otro tema. Claro. Porque sí, también el suicidio es una población, pero no es que todos se maten, pero muchos sí se sienten bien deprimidos ¿sí? Para que vean si hay un montón, aunque no lleguen al suicidio, deprimidos hay un montón. ¿Sí? Muy bien. Sí. Pues así muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Te mando un saludote. Así que pues también les recomiendo que se suscriban al canal de María Fernanda, la Medusa Rosa por YouTube. La verdad es que ella y Olix Morimoto. Olix Morimoto, pues la verdad es que tienen temas bastante interesantes, muchas entrevistas que vale la pena ver, así que pues muchísimas gracias, un placer coincidir contigo, ten una bonita noche, nos vemos pronto por aquí hoy en persona, así que pues muchísimas gracias a Reina de Corazones, que pues hizo estas preguntas así, un corazonzote. Porque, bueno, pues quiere decir que ella sí le interesa, ¿no? Saber y que está atenta, pues, de toda esta cuestión que, híjole, es bastante importante y es salud mental para todos, ¿no? Así que, bueno, pues, ahora sí ya nos despedimos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto por aquí. Gracias. Adiós. Adiós.